No hay día en que no oigamos algo acerca de Oriente Medio. Israel es uno de los grandes focos de la prensa internacional. Sin duda es un país que llama la atención por su historia y su situación geopolítica actual. Así pues, hoy vamos a hablar sobre este tema, Israel. Muy buenas, Kevin. Me alegro de tenerte con nosotros otra vez, después de tanto tiempo. Gracias por invitarme. Pues muy bien, tengo muchas ganas de hablar sobre este tema. Y nada, vamos a empezar ya porque hay mucho de qué hablar. Kevin, en primer lugar, ¿nos debe importar lo que está pasando en Israel y por qué? A ver, aparte del tema del sufrimiento humano, aparte de eh, las luchas internas que hay y lo que se ven en las universidades, en los campus de Estados Unidos y de diferentes partes, incluso aquí en Barcelona se ha visto, y también pues la influencia de esto sobre las mentes de las personas, los ataques terroristas, eh, todo eso, pues aparte de todo eso, pues claro, desde un punto de vista de cómo ve uno la Biblia, pues eso también, porque Israel es uno de los puntos céntricos de las escrituras y como dijo alguno, es como un reloj, ¿no? Y cuando llegas ya al minutero, a los segundos, y todo se va enfocando más hacia Israel, estás diciendo que los tiempos de Dios y lo que Dios ha establecido está cada vez más cerca. Pero bueno, eso desde nuestro punto de vista como cristianos, seguidores de Cristo, pues lo vemos como cada vez una cosa más y más cercana, ¿no? Pero bueno, también está el punto de vista de que es que es como las religiones, incluso el cristianismo, incluso, pues no sé, países del mundo están, las Naciones Unidas, la mayor parte de sus resoluciones son en contra de Israel, ¿no? Casi no van en contra de las naciones o de los grupos terroristas, no hay poca resolución contra ellos, ¿no? Entonces, pues, hay cosas así, ¿no? ¿Y cómo ves la situación también en cuanto a los creyentes? La situación actual, ¿no? Pero especialmente, bueno, la postura de los creyentes, ya sea, bueno, cristianos nominales Vale. o cristianos, ¿no? De Sí. verdad, digamos. Ajá. Muy amplio, ¿vale? El espectro es muy amplio. Entonces tú tienes históricamente, pues, el catolicismo romano, el mundo de las iglesias ortodoxas. Después tienes las iglesias de la Reforma, que se casaron con los estados, en el norte de Europa sobre todo, y después se fueron a diferentes países, pero bueno. Después tienes las personas a pie que están escuchando las noticias, eh, tienen ciertas fuentes de información y claro, si no tienes más fuentes de información y en las iglesias locales, cuando van a sus iglesias locales, los creyentes, digamos, evangélicos, algunos de la tradición reformada, ¿no? Eh, que seguirían las mismas ideas acerca de los judíos que tienen los católicos romanos y bueno, las iglesias-estado que han habido en el norte de Europa, pues van bastante confundidos e incluso realmente pueden ser muy en contra, estar muy en contra de Israel, ¿no? Como nación, como judíos en el mundo general. Por ejemplo, estaba mirando esta mañana el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, BDS, el movimiento BDS, que es realmente, y hay mucha gente de renombre que está metido en este movimiento para no comprarle nada a Israel, que no invertir nada, o sea, aislar a Israel, ¿no? Presionarles para que hagan la voluntad de las naciones en cuanto a Gaza, y se echan todos en contra de Israel, ¿no? Entonces, ves todas esas cosas y pues la persona que no está en las escrituras y mirando las profecías y quizás incluso teniendo el apoyo de su iglesia local que les están explicando las cosas desde el punto de vista de, bueno, ahora lo hablaremos, creo, de los pactos bíblicos y cosas así,
pues piensan que ellos no son, que Israel, Dios los ha rechazado para siempre, ¿no? Entonces son una nación cualquiera y que se están portando mal porque todos les están diciendo que, pues que Israel se lo merece lo que les está pasando. El 7 de octubre, ¿no? Les lo merecen, ¿no? Entonces, es muy triste ver a personas y líderes cristianos reuniéndose con grupos terroristas para apoyarles, ¿no? Y esto se ha visto, ¿no? Se ha visto y puedes buscarlo y encontrarlo con Yasser Arafat, que ya no está con nosotros, pero que se han hecho reuniones por parte de los grupos evangélicos para apoyarles a ellos. Y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Y por qué hemos llegado a este momento? Sí, a ver, yo creo que aquí hay una parte, y creo que lo hablábamos antes esto, ¿no? Que hay un poco el problema de bueno, podríamos llamarle desinformación, ¿no? Que hay en los medios de comunicación también. Claro. Ellos dicen que Pues, nosotros estamos que nosotros difundiendo, claro. difundiendo desinformación. De hecho, se ha estado censurando lo que estamos diciendo, nuestra forma de hablar ahora, lo que estamos diciendo, se ha censurado mucho, ¿no? Como desinformación. Sí. Sí. Pero claro, el problema es que veo que hay creyentes, bueno, y creyentes y no creyentes, ¿no? Pero, claro, si lo único que ven son las noticias de la tele, entonces, claro, la postura que van a tener, y yo lo veo especialmente con gente quizá más mayor, ¿no? Pues la postura que van a tener, obviamente, pues no va a ser muy alineada con Israel, ¿no? No. Y es un problema, ¿no? Toda esta desinformación que vemos. Me acuerdo, de hecho, hace no mucho, estuve en una tienda aquí en el pueblo y estaba hablando con una mujer, ¿no? Que es la propietaria de la tienda. Y, no sé, acabamos hablando del tema de la guerra en Gaza y tal. Y claro, ella decía, pobrecitos, ¿no? Esto, y los niños que sufren y tal, me cuesta mucho. Y no lo decía con maldad ni nada, o sea, pero... No, claro. Pero, claro, yo luego le pregunté, ¿tú sabes lo que pasó? ¿Por qué estar en esa situación? ¿Sabes lo que pasó el 7 de octubre? Y no tenía ni idea, o sea, ni idea de lo que había pasado, ¿no? O sea, estamos hablando de miles de personas, ¿no? Entrando a Israel desde Gaza, matando a niños, mujeres, violando a mujeres. Terriblemente. Bebés, se sabe que por lo menos algún bebé lo pusieron en un horno. O sea, cosas terribles. Sí. Y luego, pues, cientos, bueno, de rehenes que cogieron, que ya sabemos, ¿no? Sí. Pero mucha gente no sabe eso. Y desgraciadamente creo que hay creyentes que tampoco lo saben. Y también, hablando de desinformación, ¿no? El concepto de que lo que se está escuchando es la fuente de la información que están aceptando las grandes fuentes, digamos, fuentes mediáticas del mundo, son del ministerio de Hamás. O sea, es la información que está promulgando y promoviendo ese ministerio del grupo terrorista Hamás. Y lo aceptan como tal cual. O sea, si dicen que han muerto cientos de personas en un hospital bombardeado, pues lo aceptan y lo difunden, pero después sale que realmente fue su propio misil y que murieron poquitas personas, 6 personas. Pero ya se difundió la mentira, ¿no? Y corregir todo eso, cuando ya miles de millones de personas lo han visto en la televisión, pues no lo corrigen tampoco. O sea, muy poca cosa se corrige. Entonces, decir que han muerto 40.000 personas o 46.000 personas, no sé a qué ha subido ahora el número, ¿no? Pero estos no son números que se han corroborado, sino que esto lo ha dicho el ministerio de no sé qué, de Hamas, ¿no? Entonces, estamos hablando de desinformación a nivel global, ¿no? Pero todo el mundo se queda con pobrecitos, qué mal, ¿no? En cambio, ellos se visten de médicos, se meten en ambulancias, se visten de civiles y los civiles, el 70-80% de los civiles está a favor de Hamas. No, o sea, más. Estamos hablando del no me 90 y sorprende. pico. Vale,
Pues entonces cuando están saliendo los ataúdes de los bebés, de los secuestrados bebés que están muertos, sus cuerpos están saliendo en ataúdes y están todos aclamando, pues esto no se dice ni se resalta, pero se ve en la televisión y la gente, bueno, se da cuenta que realmente es una desinformación absoluta, ¿no? Que se está escuchando, ¿no? Y lo escuchan los creyentes, y lo escuchan los creyentes, y no se dan cuenta tampoco de esta descolocación total mental, ¿no? Que nos han metido, este paradigma donde nos han metido. Todo es contra judío, como he dicho uno. Si la noticia no es de Israel, no hay noticia. Entonces, si hay una gran matanza en Siria, como está ocurriendo, contra cristianos, grupos alawitas, grupos de lo que sea, están saliendo, los están matando en cantidades, pero se oye esto en las noticias. ¿Cómo se oye cuando hay alguna cosa en Gaza? No, para Ujú. nada. Sí, y eso lo que dices es curioso, porque luego, por un lado tenemos los cristianos, creyentes, que dicen, oye, pobrecitos, pues estos nuestros hermanos en aquí o ahí que están sufriendo, ¿no? Los cristianos. Ujú. Pero, pero luego cuando se trata de Israel, es como que cambiamos el chip, Amplificado. ¿no? Sí, amplificado totalmente. Amplificado por las Naciones Unidas. Pero claro, aquí también hay que tener en cuenta cosas que están saliendo a la luz de las fuentes de financiación que han tenido todos estos grupos y que se están cortando estas fuentes de financiamiento, ¿no? Eh, y entonces los medios de comunicación, muchos de ellos han sido pagados, ¿no? Pagados para también cambiar la dirección de la información, ¿no? Vamos a ver qué pasa por un tiempo, a lo mejor, que pierden algo de esta financiación, ¿no? Pero dudo que vaya a cambiar porque hay una gran cantidad de naciones en las Naciones Unidas que son anti-judío, anti-Israel, pro árabe, pro musulmán, ¿no? Pro Gaza palestino que se le llama, ¿no? Entonces, pues, eh, para para el creyente mal informado por parte de las escrituras, por parte del liderazgo de sus iglesias, por parte de los programas que salen incluso por YouTube o por Instagram o por TikTok o donde sea, no tiene muchas posibilidades de poder cambiar su paradigma y abrir su mente a lo que dicen las escrituras y entenderla, porque es que ya no nos tomamos en serio de las escrituras, pues cómo vamos a vislumbrar en el mundo que vivimos la verdad un poquito, ¿no? Porque al final nadie piensa que se puede saber la verdad, ¿no? Entonces ya, sí. Y otra cosa que veo muy triste es todo lo que el antisemitismo que estamos viendo, que realmente a mí nunca me ha gustado mucho esa palabra antisemitismo, ¿no? Pero, pero bueno, hay un claro odio hacia el judío y es triste porque es ya algo global. O sea, estamos viendo que es un fenómeno global. Y, a ver, en España mismo vas a algunos pueblos, ¿no? De juderías, donde tenían todavía las juderías, y ves todas las banderas palestinas y, bueno, cosas que dice, Ujú, y ujú. realmente es triste lo que está pasando. O sea, No es nada nuevo, porque en este no, no, pueblo, incluso el donde vivo yo, pues los niños me cuentan ahora que algunos ya han pasado esta vida, ¿no? Pero me han contado, ¿no? Como los capellanes o los curas, pues les hacían, cuando hacían catequesis, pues les hacían coger palos y pegar el banco delante y decirles marranos, ¿no? Marranos, marranos. O sea, un antijudío, judaísmo, un antijudío, no sé cómo se dice esto, un anti, ¿no? Semita vale, pero es que tanto musulmán como cristiano desde el segundo siglo, ¿no? Después de Cristo, ya Justino Mártir ya estaba hablando en contra de los judíos, ¿no? Eh, y yo no digo que no fuera creyente, que no sea salvo, o sea, era esta revancha en contra del odio que habían tenido los judíos contra el Evangelio, contra Jesús de Nazaret, ¿no?
Y entonces, pues, el odio y la persecución que hicieron ellos contra, por ejemplo, Pablo, el apóstol, ¿no? Eh, Bueno, eh, yo creo que, se yo creo, volvió contra ellos. Sí. yo creo que aquí tampoco podemos decir que, o sea, tenemos que tener libertad también de criticar ciertas cosas. Ujú. Yo critico Sí. ciertas cosas del judaísmo, igual que cualquier otra Sí. cosa. Tenemos que tener la libertad de hacer eso, ¿no? Sí. Otra cosa es ya, o sea, criticar al judío, ¿no? Por ser judío o Ujú. que es realmente lo que es el antisemitismo, ¿no? Que ya... Sí. Pero sí que es cierto que, bueno, hay mucho antisemitismo, lo ha habido, como tú has dicho, y desgraciadamente parte de eso viene de los cristianos o de aquellos que se llamaban cristianos, desgraciadamente. Ujú. Y aquí quizá también es donde podemos hablar un poco, Kevin, sobre aspectos más, digamos, teológicos, históricos. Eh, pues quizá, ¿por qué? Pues, bueno, hay esta visión, perdón, en algunos cristianos, esta visión, pues, no quiero decir antisemita, pero bueno, bastante en contra de Israel, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que ha pasado todo esto, no? Pues diría que tiene sus aspectos históricos y tiene que ver con el abandono de interpretar las escrituras de una forma literal gramático, una forma natural, sino imponer una forma de interpretar la Biblia alegórica y también mirar las cosas con los ojos del odio y imponerlo en las escrituras, ¿no? Entonces, decir que los judíos mataron a Cristo y esto pues se extendió por el cristianismo muy pronto después de los apóstoles. Empezar a decir eso, pues la gente normal que no sabe, ¿no? Eh, no permitir y pasar decretos cuando la iglesia empezó a tomar más los líderes empezaron a hablar de que la Iglesia ha sustituido a Israel, ¿no? En el plan de Dios. Eh, y es muy sutil, ¿no? Porque vas a Romanos 9, 10 y 11 y puedes ver si hay un cortar, pero también hay un restaurar, ¿no? Cuando se arrepientan en Romanos 11, ¿no? Pero esto no se habla, esto solamente se habla de cortar y nosotros somos el nuevo pueblo de Israel espiritual. Y esto ha dominado dentro del cristianismo en todos los lados, ¿no? Aparte del mundo musulmán que ya de por sí mmm, tiene un odio contra Israel o contra los judíos en general, pero partiendo de esos momentos ya se ha ignorado todo el Antiguo Testamento en cuanto a las profecías. La venida de Cristo, su primera venida, genial, ¿no? Todas esas profecías, genial. Pero hablando acerca de la restauración de las promesas a Israel, el cumplimiento de los pactos a David, ¿no? A Abraham, Isaac, Jacob, y yo añado más, nadie habla de estas, bueno, muy poca gente. Eh, el pacto a Leví, el pacto a Finés, que son pactos perpetuos, ¿vale? La promesa de un nuevo pacto, ¿no? Y evidentemente, ¿qué es lo que dicen? Dicen que el nuevo pacto, pues, es para la Iglesia y no tiene nada que ver con Israel cuando en realidad el nuevo pacto fue Es dado que, específicamente para es que, Israel. es que dice específicamente que es para, o sea, Israel. O sea, si lo lees en Jeremías 31, dice Israel. O sea, no dice objetivo. Nosotros, claro, nosotros somos partícipes, ¿no? Como gentiles, ¿no? Pero la promesa es hacia Israel, primeramente hacia Israel. Y eso la gente lo ha tergiversado totalmente. Entonces los primeros eran últimos y los últimos eran primeros. Mm. Entonces Israel recibió la promesa
de un nuevo pacto que sustituirá el viejo pacto en Sinaí, ¿no? Entonces, aquí sí que se pierde y yo andaba perdido y yo creo que tengo una explicación coherente, ¿vale? No porque lo haya ideado yo, pero otros, y me han ayudado, pero reconozco que entre los mismos dispensacionalistas, que vemos una diferencia entre un pueblo terrenal, Israel, y el pueblo celestial, por así decirlo, que hereda las promesas espirituales, pero que también heredaremos la tierra y reinaremos con Cristo en su reino en la tierra y después el estado eterno, ¿no? Lo veo como fases. Entonces, si Israel recibió el nuevo pacto, y es verdad, y le dice que le restaurará su tierra, que restaurará la ciudad de Jerusalén, que las naciones les restaurarán la ciudad de Jerusalén. O sea, habla de toda una serie de cosas que tiene que ver con su tierra, con Jerusalén, con ser David rey en Jerusalén, un hijo de David, ¿no? Un descendiente de David. Habla de todas esas cosas, pero en el cumplimiento de todo eso, lo que no se sabía, porque Dios se llama un misterio, se llaman misterios que Dios no había revelado y no se revelaron hasta que Israel como nación pues rechazó al Mesías y entonces se abrieron una serie de cosas que Dios no había revelado nunca, ¿no? Entonces, entre ellos es que iban a hacer la vida en Cristo, la vida nueva en Cristo, ¿no? Y que eso al final va a abarcarlo todo. Cielo, tierra, personas, todas las personas que hayan creído por fe en la antigüedad como en el futuro, pero de momento en Cristo estamos nosotros desde que vino el Espíritu Santo y empezó el bautismo del Espíritu Santo, por fe los que habían creído, que eran judíos, ¿no? Pues se abrió esto de judío y gentil, cualquier persona que creyera en Jesús como su Salvador. Y entonces a partir de ahí, cuando el Señor juzgue la tierra 7 años, semana 70 de Daniel, ¿no? Hay un tiempo de transición, Dios enfocado hacia Israel y juzgar el pecado del mundo, y después Cristo volverá y allí empezará ya la restauración de la nación de Israel, todos por fe en Cristo, ¿vale? Pero su espíritu empezará a llenarlo todo. Ya tenemos su espíritu, pero su espíritu va a ir abarcando más y más hasta que lo abarque todo. Claro, si haces como un blanco y negro y haces un cambio de una nación física mala, mala, ¿no? Y nosotros somos buenos, buenos, pues se ha demostrado que no. Como Pablo dice en Romanos 10, dice que nosotros los gentiles, mucho cuidado que no hacernos orgullosos, ¿no? Soberbios, que Dios es capaz de cortarnos a nosotros y de reinjertar a la rama natural. Entonces, Es esto que, es lo que está pasando, esto es lo de que va a hecho, pasar, eso me ¿no? gustaría hablar también sobre Romanos, ¿no? Y porque realmente es otra de las cosas que realmente se ha tergiversado en un Total, punto, ¿no? total. Y tú conoces más de este tema, cómo se ha llevado, ¿no? De hablar de Israel, cuando está hablando de Israel, a hablar de la salvación, hablar de, ¿no? Quizá nos puedes hablar un poco de esto. Es bueno hablar de la salvación No, no, claro. y de Cristo, pero yo lucho y he luchado durante muchos años para que los hermanos dejen de tener la respuesta clásica de un niño de la escuela dominical. Haces una pregunta y la respuesta que dicen es Jesús, ¿vale? Entonces, luchar para que se enseñe todo el consejo de Dios, ¿no? No se está haciendo, porque tantas iglesias, pues, es más importante lo que se canta y lo que se hace periférico, y cuando se llega a predicar, pues se hace un devocional. Y las escrituras se tienen que explicar, ¿no? Se tienen que explicar. Y si no lo explicas, claro, lo que están diciendo es que si enseñamos las escrituras nos vamos a dividir, ¿vale? Pero si tú coges de forma coherente las escrituras y sigues los pactos bíblicos, las edades, como Pablo dice en Romanos 5, ¿no? Las diferentes
dispensaciones o edades que él mismo pone en Romanos 5, al final cuando llegas a Romanos 9, 10 y 11 lo entiendes de que hay una línea de la promesa desde que Dios se lo prometió a Adán y Eva, hay una línea de personas pasando por varones hasta que llega, pues mira, hasta Zorobabel, ¿no? Abraham, y tienes toda la línea por eso están las genealogías en la Biblia, ¿no? Hasta que llegas a Cristo, ¿vale? Y en Cristo brota la vida, ¿vale? Pero eso no quiere decir que todas las promesas de Dios se han rechazado. Y Pablo mismo hace esa pregunta en Romanos. Dice, ¿ha tropezado Israel? O sea, la nación, no individuos. ¿Ha tropezado la nación de Israel para que hayan sido totalmente rechazados? Jamás. Jamás, dice Dios. Jamás. ¿No? Porque de ellos son todas las promesas, los pactos, la ley, todo ellos es eso. Y esto es una cosa. Israel tenía dos pactos. Dios le dio dos pactos, ¿no? Ellos eran herederos del pacto de Abraham, ¿vale? Pero el pacto de Abraham o con Abraham es un pacto perpetuo. Nunca se va. Le llamaríamos eterno, ¿no? Es un pacto que jamás Dios lo va a anular con Israel, con la nación de Israel. Después está el pacto en Sinaí. Ese no es perpetuo, ¿vale? Ese es temporal hasta que entre el nuevo pacto. Claro, si tú no distingues entre las dos cosas, te confundes, ¿no? Porque esa nación de Israel que existe ahí, esa nación que existe ahí mismo en nuestro tiempo, más todos los judíos que hay por todo el mundo, que por cierto están todas las tribus, no solamente dos tribus, ¿no? Judá, no, están todas las tribus dispersas por el mundo, como es que hay un grupo buen grande que Dios ha rechazado a las 10 tribus perdidas y que están en Estados Unidos y están en Gran Bretaña. No es así. De hecho, los rabinos han ido por todo el mundo y han encontrado todas las tribus por ahí y Dios ha prometido en todos los profetas menos uno que todos esos judíos van a volver a su tierra un día, ¿sí? Y Dios los va a rescatar. Entonces tú miras las profecías a la luz de que Dios es fiel a su promesa a Abraham, Isaac y Jacob, de que le dijo a Abraham que le daría una tierra física, ahí donde pose su pie y camina con sus pies, todo eso se lo iba a dar. ¿Y qué están diciendo los cristianos ahora? ¿Sí? Incluso dentro de los dispensacionalistas se llaman progresivos, progresistas. Dicen que Cristo ya está reinando en el cielo, en su trono. Y eso Apocalipsis 3:21 dice que no. O sea, dice que Él está reinando en el trono de su Padre y que al que venciere, dice, le daré para que se siente en mi trono, o sea, en su trono. Él va a volver a restaurar el reino en el nuevo pacto en un trono en Jerusalén. No, él está sentado en el trono de su padre ahora mismo y va a volver, ¿sí?, a esta tierra. Y eso es una gran distinción. Me encanta ese versículo. El Señor lo habrá puesto ahí por esa misma razón, ¿no? Para contrarrestar si alguien le quiere hacer caso Sí, a estas cosas. yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Dos aspectos. Son las profecías que hemos visto que se han cumplido, incluso en nuestros días. Estamos hablando del retorno de los judíos, del restablecimiento de Israel, ¿no? Que podemos ver que se han cumplido profecías al pie de la letra. Y luego, otra cosa son las profecías que todavía deben cumplirse, que no se han cumplido, ¿no? Acerca de O sea, esa Israel. profecía, tú te estás refiriendo a las de Ezequiel, los huesos secos. Ahora mismo sería como los huesos secos con tendones, pero no tienen el espíritu, ¿no? Y una unión de todas las tribus en uno otra vez, pero esto será una restauración. Cuando Cristo venga a la tierra a reinar y ellos lloren, ¿no? Como dice en Zacarías, ¿no? Zacarías 12:13, que llorarán por aquel que ven que traspasaron, ¿no? Y llorarán cada tribu por su lado. Entonces, serán restaurados
me encanta el tema de Isaías capítulo 4, me parece, siempre me equivoco, con 4 o 5, pero que dice que cuando Jehová limpie las impurezas y las inmundicias de las hijas de Jerusalén, o sea, dice que Dios va a crear una protección sobre la tierra, Dios va a crear un nuevo clima controlado, el mundo se va a volver una cosa gloriosa. O sea, te dice con puntos o sea, puntos y comas, cómo va a ser el mundo regenerado bajo el nuevo pacto cuando vuelva el Mesías a la tierra, ¿no? Y ha hablado de una cosa real. Claro que ha hecho el cristianismo tradicional, por así decirlo, denominacional, desde la Reforma, incluso desde Agustín de Hipona, incluso desde Orígenes 250 para aquí, ¿no? Que es todo eso se ha vuelto algo simbólico. Es algo simbólico que no lo puedes entender. Como el reino de Cristo en la tierra es una cosa simbólica, y si miras las palabras de Agustín de Hipona, se vuelve a las matemáticas, yo qué sé, especulativas, Eso es ¿no? lo que me gustaría también recalcar, lo que has dicho antes, ¿no? De que realmente estamos hablando de dos maneras de interpretar la Biblia. Una manera Totalmente. que sería más literal, no quiere decir con eso que pensemos que todo sea literal, obviamente. Sabemos que hay mucha alegoría, muchos tipos. Yo creo que está plagado de alegorías, pero leemos la Biblia primeramente de una forma literal, gramatical, ¿no? Como dicen. Sí, es que literal quiere decir verlo normal, como un texto de lectura normal. Y cuando tienes poesía, pues es poesía, y cuando es algo que tiene figuras o lo que sea, pues es eso también. Eso es una forma literal normal de leer algo. Pero se lo convirtieron en un texto espiritual, el texto del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, pues todo era profundo. Y la letra normal, el sentido normal, eso lo despreciaron. Y ahí es donde entró todo este tema, todos estos problemas, Sí, ¿no? que ya entró de hecho, de bien temprano, porque Orígenes era una persona, y no quiere decir que no fuese creyente ni nada, pero él era una persona que había mamado de toda esa filosofía griega que había en Ujú, Alejandría. ¿Y ujú, qué pasó? Pues empezó a hacer de manera alegórica, empezó a interpretar las ujú, escrituras de manera alegórica. Luego, más tarde, pero había ujú, gente que estaba en contra. Habían ujú, algunos padres de la iglesia que estaban en contra de eso. Y luego, ¿qué pasó? Que vino, como tú sabes, que sabes mejor el tema este, vino Agustín, que es una persona que yo antes le tenía mucho aprecio, pero tengo que decir que he cambiado bastante mi opinión acerca de eso. Eh, Es que tuvo partes de su vida que él estaba en lo correcto, o sea, lo que se enseñaba, pero después, como había sido discípulo de los maniqueos gnósticos, ¿no? Pues entonces él, en su vejez, parece ser, ¿no? Que se volvió a eso y insertó muchas de esas cosas. Y eso lo reconocen los eruditos, lo saben, ¿no? Pero no sé por qué no reaccionan y dicen, pues vamos a ver qué es lo que creían los cristianos antes, ¿no? Que también tenían sus confusiones y no decimos que lo tenían todo bien. Pero es que, hablando de la alegoría, eh, los rabinos judíos de la más antigüedad eran mucho más de lectura normal del texto, ¿no? Como decimos nosotros, literal, pero después se volvieron a las alegorizaciones también, ¿no? No les era suficiente el texto liso, llano, leído, y vamos a ver, ¿esto es un símbolo o eso es realmente literal como está escrito o es algo símbolo? No, no, ellos querían ir a sus especulaciones e inventos, ¿no? Esto ya había pasado antes que no vino a la iglesia, Eso sería, por ejemplo, los saduceos, ¿no? Los saduceos por serían ejemplo. una rama Por más ejemplo. alegórica, ¿no? Porque ellos Sí. pues, dicen, no, no creemos en la resurrección, y era porque habían adoptado Ujú, esa postura más alegórica. Entonces, ujú. realmente estamos hablando de que es una postura que tiene bastante peligro, ¿no? Sí, sí, porque tú estás o llegas a anular las mismas escrituras con tus especulaciones. Eh, de hecho, tú miras para atrás y empiezas a ver, bueno, es que yo tendría que siempre apuntar cada cosa que encuentro como alegórico, porque es que tienen cada cosa.
totalmente, pero es que Orígenes hizo lo mismo, ¿no? Dentro del cristianismo hizo lo mismo. Entonces no es nada nuevo y es un ataque frontal contra las escrituras, ¿no? Porque para mí me ha dado mucho más fuego, por así decirlo, en mi ser y mucha más estabilidad el poder comprender que esto, y no es tan difícil de entender, ¿no? Y de ver. O sea, no estamos diciendo, por ejemplo, Levítico 23, pues está hablando de las fiestas de Israel, el calendario, pues tiene su sentido agrícola, pero también tiene su lado profético, ¿vale? Y también tiene su lado de aplicación personal. O sea, pero no estamos diciendo que son diferentes niveles de interpretación, estamos diciendo diferente, tiene su realidad, pero después tiene su cumplimiento y su aplicación para nuestras vidas. Y esto no me lo invento yo, sino Pablo mismo usa las escrituras así, y eso es correcto, ¿no? Pero la especulación y después anular, que es lo que hace la iglesia tradicional cristiana ahora, pues anula todas las maldiciones, o sea, todas las maldiciones que hay contra Israel, pues son para Israel. Y todas las bendiciones para Israel, eso es para la iglesia. Y ya está, y se quedan tan anchos, ¿no? ¿no? Pero es que escuchar a un hombre que yo respeto, algún canal de YouTube o lo que sea, y, y se va a un pasaje así como Ezequiel 37. Bueno, yo escuché a John Piper y a D.A. Carson dar su explicación de Ezequiel 40-48, que tiene que ver con el nuevo pacto, la restauración, el templo nuevo, que nosotros creemos que es el milenial en el reino de Cristo, ¿sí? Y cómo será todas esas cosas. Y un río que sale desde el templo. Bueno, ellos dicen que eso es una idea, es un sueño no realizado. ¿Pero cómo? ¿Sabes? ¿Pero cómo? ¿No? Un sueño, Eh, pero si es una profecía, ¿cómo es un sueño? es una profecía, Ah, no realizada, ya. es una de ensueño, que no se pero esto es con lo que se les enseñó a ellos y esto es lo que ellos enseñan. Pero eso no es bíblico. Y eso no es bíblico, No, no es para bíblico, nada. claro que no, porque mira, solamente decirte en capítulos 44 y 45, detalla el cumplimiento de del pacto que Dios hizo con Leví y con Finés, ¿vale? De que porque no se portaron los de Leví bien en el Sinaí, serán servidores en las puertas del templo, pero los de Finés sí que harán los sacrificios y las ofrendas dentro del templo. Los de Dios es el Sadoc. mismo. Sí. Sí, 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 que soy descendiente de Finés. Entonces, esto te demuestra que Dios tiene una larga memoria, ¿no? Y, y Él cumple lo que Él promete. ¿Y cómo vas a convertir todo eso en una cosa simbólica alegórica? Y tienes que hacer piruetas, ¿eh? Para hacerlo. Claro, pero es que luego tenemos el problema, continuamos con eso, que hay de Apocalipsis. O sea, Uh, uh, coges Apocalipsis, todo es alegórico, o casi todo, o ujú, sea, y luego, ¿qué cacao tienes? O sea, no me extraña que haya gente que no quiera ni siquiera leer el libro de Apocalipsis ya. Porque es ujú, que luego también ves tantas interpretaciones que dices, bueno, yo prefiero leer otros libros, ya lo que pase pasará, ¿no? Pero, ujú. Bueno, a ver, Apocalipsis tenemos la ventaja que es el único libro que te da su propio bosquejo, ¿vale? O sea, capítulo 1, versículo 19 te dice el bosquejo del libro, ya de por sí. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Te lo está diciendo. Claro, si tú impones tus propias ideas y dices que todo esto es la iglesia cristiana actual y que todo esto ya se cumplió con el año 70, ¿no? Con los romanos. Entonces, bueno, eso lo dicen los católicos, lo dicen los calvinistas reformados, preterismo, ¿no? Sería. el preterismo parcial, que se le llama. eh, pues entonces, ¿para qué sirve el libro de Apocalipsis? En cambio, a mí me impactó mucho. Yo estaba estudiando consejería cristiana
y leí los libros de Jay Adams, ¿no? Sobre consejería. Y él, en sus tochos de libros que él tiene, no se aguanta, ¿no? Porque él es reformado, presbiteriano, y él decía, yo no le puedo decir a una persona que Jesús haya muerto por él y que Dios le ama, ¿vale? Eso era una que me chocó. Claro, porque Cristo no murió por todos, solamente por los elegidos antes de la fundación del mundo, que es una cosa muy maniquea, Pero lo que me chocó realmente también era Apocalipsis 20, con el milenio. Y en el capítulo 20, pues él dice, bueno, se le ata a Satanás, se le encadena, y en un sitio en el libro dice que, y no está hablando del tema, está hablando de consejería, ¿no? Dice, se le ata y, y eso significa que Cristo en la cruz encadenó a Satanás. Y ahora mismo Satanás está encadenado, ¿vale? Está encadenado. Y en otro sitio en el libro dice, bueno, lo que pasa es que Cristo en la cruz empezó a encadenar a Satanás y por medio de la evangelización del mundo, la Iglesia está encadenando a Satanás, ¿vale? Se le va encadenando. Porque claro, tienen que explicar por qué Satanás está vivo y activo en el planeta Tierra, como dijo Hal Lindsey, ¿no? O sea, no, es todo alegórico, es todo especulación. En cambio, si tú lo aceptas tal cual, que Cristo vuelve, encadena a Satanás en el abismo durante 1000 años, y en ese 1000 años se cumplen las profecías y los pactos que Dios ha hecho, ¿no? En la antigüedad. Es que encaja todo a la perfección. Si tú tomas el libro de Apocalipsis, lo lees pues de una forma más literal, que entendemos que hay mucha alegoría también en Apocalipsis y todo. Pero si lo Mucho tomas, simbología. sí, sí. Pero si lo tomas de esa manera, te das cuenta que encaja muy bien con lo que nos Ujú. dice el Antiguo Testamento. O sea, encaja con Totalmente. lo que dice Zacarías, Isaías, es que todo. Daniel. O sea, Daniel. es que si tú no entiendes Daniel, no puedes entender Apocalipsis, porque los símbolos de Apocalipsis están interpretados por Daniel, ¿no? O sea, hablando de 10 cuernos y 10 dedos y todo este tipo de cosas, pues si tú no conoces el libro de Daniel y no lo interpretas bien, pues no podrás ni por asomo entender lo que está pasando cuando llega la Ujú. bestia, ¿no? Exacto. Y el dragón y todas esas cosas. Y, No es y- que no hay manera. y lo curioso es que Daniel estaba hablando realmente para un contexto judío. Entonces, Exacto. o sea, tú, si lees el Apocalipsis, pues, y lo lees pues, de una forma más literal, como decimos, pues entiendes que realmente hay muchas cosas en el Apocalipsis que está hablando de Israel y de los judíos. No está hablando de los elegidos, por ejemplo, en referencia a los creyentes. No. Eh, entonces, Ese es un gran problema, sí. Sí, sí. Es que la palabra elegidos, esto es un grave problema por parte del cristianismo, ¿no? O sea, cuando dice que Jesús vuelve con sus ángeles y sus santos en Mateo 24:31, eh, la Iglesia todavía no ha aparecido ni se ha revelado de que exista una cosa que se le llama la Iglesia, ¿no? Eh, Daniel habla de los santos. Todo esto está hablando de una nación escogida, no, especial, porque la palabra santo quiere decir súper especial, de uso especial, ¿no? No sin pecado, ¿vale? Y entonces, el problema que yo estoy encontrando es que nosotros somos muy, muy yocéntricos. Ahora, pero es que llevamos siglos en que la iglesia es muy iglesia céntrica, ¿vale? Entonces, ya no somos capaces de mirar las escrituras como que hay una nación escogida para traer bendición a las naciones y que esa nación no somos nosotros, sino es Israel. Y nosotros en Cristo, porque Él es la promesa, ¿vale? Personificada para traer vida y la bendición al mundo, pues nosotros en Cristo, pues también.
somos escogidos en Cristo, ¿sí? En Cristo. No hay elección fuera de Cristo, ¿sí? Pero pero la elección de los judíos, ellos son elegidos aunque no sean creyentes, ¿sí? Aunque no sean justificados por la fe, son escogidos como nación para llevar a cabo una gran, tener un gran destino como nación, no como individuos, sino como nación, ¿sí? Pero claro, mucha confusión sobre esto, muy triste, ¿no? Porque no estamos prestando atención a las escrituras. Y hablando de un tema más histórico, volviendo un poco atrás, ¿no? Porque hablamos Sí. de Agustín, cómo se empezó a realmente a alegorizar todo esto. Yo me acuerdo incluso cuando estaba leyendo la Ciudad de Dios hace años, Ujú. y que por aquel entonces me gustaba mucho Agustín, pero y me acuerdo que lo leía y realmente cuando hablaba de Israel era todo tan, pero tan alegórico, tan que era difícil de Ujú. entender lo que estaba diciendo. O sea, pero entonces tenemos a Agustín. ¿Qué pasó después de eso? Porque hubo un periodo, pues, que, bueno, ¿no? Que se continuó con esa tradición agustiniana, ¿no? Y luego vino la reforma, ¿no? ¿Y Sí. qué pasó entonces? A ver, mi conocimiento, yo no soy ningún experto, pero he estado escuchando expertos, ¿no? Entonces, los expertos lo que dicen es que los demás obispos cristianos, antes de que fuera la Iglesia Católica Romana, ¿vale? Oficialmente ya, digamos, más por el año 650, por esos andares, él estaba en el 450, por esos lados. Él puso el fundamento para todo esto, ¿no? Curiosamente, los ortodoxos no aceptan a Agustín de Hipona como su punto de sí, cristianos ortodoxos. En cambio, curiosamente, que los católicos romanos y los evangélicos ven a Agustín como el padre de, ¿no? Algo como un gran referente, pero ellos rechazaron ciertas cosas acerca de lo que él estaba promoviendo, no lo aceptaron, pero otras cosas sí aceptaron, ¿no? Su escatología sí lo aceptaron, ¿sí? Eh, la naturaleza humana, no del todo, ¿no? Lo que es cómo es un bebé cuando nace, ¿no? Que es como es, ¿no? Algunas cosas las aceptaron y otras cosas no. Pero básicamente sus tradiciones teológicas quedaron en su estado un poco más puro en su propia línea de seguidores, ¿no? Los agustinianos, los monjes agustinianos, y resurgió en la Reforma, ¿sí? De forma más pura, con personajes como Juan Calvino, ¿vale? Martín Lutero, ¿sí? Pero curiosamente, sí, sí, puramente, ¿no? Entonces, Juan Calvino era un gran estudiante de, de, de Agustín, ¿no? En sus instituciones estaba plagado y él mismo lo dice, yo es que como y bebo Agustín de Hipona. Entonces, redescubrieron la justificación por la fe, pero no reformaron el resto de los entendimientos agustinianos, no lo reformaron. Se quedaron con lo que creía la Iglesia Católica, quizás con algunos cambios pequeños, por ejemplo, el bautismo, el concepto del significado del bautismo, lo hicieron un pequeño cambio allí, pero resurgió en la Reforma, fuerte, ¿sí? En cambio, la Iglesia Católica Romana había rechazado ciertas de sus puntos básicos que creían. Pero en cuanto a Israel, el peor ejemplo o el mejor ejemplo de un odio contra los judíos fue Martín Lutero, ¿verdad? Con el que quiera, cada uno debería leer lo que llegó a decir a los príncipes eh, germanos, ¿no? Intentó evangelizarlos y cuando no respondieron a la fe cristiana, pues entonces dijo que a por ellos, básicamente, a matarlos, y fue la base
que se usó para el surgimiento de los nazis, ¿vale? Y el trato que le dieron los nazis estaba basado en estas palabras de Martín Lutero. El vestirles con simbología y botones amarillos o estrellas amarillas, identificarlos, resaltarlos en la sociedad, cosa que hicieron los nazis, pues esto ya lo estaba haciendo, Ya. ya lo estaban haciendo en Europa. De hecho, tengo este libro que me prestó mi prima, que de hecho aconsejo Sí, leerlo, se llama A Jacob Amé. No sé si lo has leído este. Se estupendo. llama Rubén Gómez. A Jacob Ujú, Amé. Eh, yo todavía tengo que... Lo he estado ojeando porque me lo han ujú, prestado, entonces no lo lío. Pero curiosamente aquí da la cita que tú estás diciendo. ujú. Si quieres podemos leer un trocito, a ver. Lee, lee, lee. Ujú, Dice, en primer lugar, debemos prender fuego a sus sinagogas o escuelas o enterrar y tapar con suciedad todo lo que no prendamos fuego. Según él, en honor a nuestro Señor y a la cristiandad. Dice, en segundo lugar, también aconsejo que sus casas sean arrasadas y destruidas, porque en ellas persiguen los mismos fines que en sus sinagogas. En tercer lugar, aconsejo que sus libros de plegarias y escritos talmúdicos, por medio de los cuales se enseñan la idolatría, las mentiras, las maldiciones y blasfemias, les sean quitados. Bueno, y continúa. No voy a leerlo todo porque... y al final dice, en suma, queridos señores y príncipes, quienes tienen a los judíos bajo su gobierno, si mi consejo no os agrada, buscad mejor asesoramiento a fin de que tanto vosotros como nosotros podamos deshacernos de la insoportable, diabólica carga de los judíos. O sea, eso es triste, me río, pero es que es triste, de verdad, no, no. porque Ujú, de una persona que, bueno, empezó la reforma, se puede decir, empezó, que no fue el único, hubieron otros, pero es ujú. triste realmente que llegó a eso, ¿no? ¿Cómo Ah, llega un creyente a tener una persona justificada por la fe, a llegar a este punto de vista acerca de los judíos, ¿no? Pues llega, y habiendo traducido la Biblia de punta a punta al alemán, un clásico, una traducción clásica para los alemanes hasta el día de hoy, eh, pues tiene que ver con el rechazo a un entendimiento natural de las escrituras, ¿no? y hay calvinistas, y habrás escuchado tú, que dicen que claro, bueno, que Lutero pues se volvió loco ya cuando era más mayor y utilizan eso para justificar su postura, ¿no? Oh, pues claro, sí, Bueno, sí, sí, ¿cómo se pero, dice esto en el sistema legal? Que has quedado temporalmente sí, sí, enajenado. sí, sí, exacto. Sí, un poco así, sí, más, sí, Bueno, sí, porque los creyentes podemos ser utilizados por el enemigo para hacer cosas que... Y esto es una cosa que desgraciadamente se niega en el cristianismo, de que un creyente realmente puede hacer cosas malas. exacto. Eso es un buen punto que quería hablar también, porque tenemos esa postura, bueno, muchos creyentes tienen esa postura, yo la tenía en cierto modo también, de que bueno, si tú empiezas a hacer cosas que no son muy cristianas, ¿no? Y te Ujú. apartas, pues bueno, es que tú no eres salvo. Ya, Y no es cierto eso. O sea, no. nosotros tenemos libre albedrío, podemos ser sus hijos, pero podemos hacer cosas que están mal, verdaderamente mal. O sea, Sí, por y, eso hay mandamientos. Y por eso Pablo en sus cartas, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, está hablando acerca de algunos, repetidamente, algunos se desviarán de la fe o se han desviado de la fe en pos de Satanás, dice, de mujeres viudas, ¿no? Una persona que se ha desviado quiere decir que estaba, ¿no? Estaba. En la fe quiere decir en la enseñanza como Dios manda, que Dios quiere que se hagan las cosas, ¿no? O en las doctrinas que se... Mira, el norte de Europa estaba lleno de cristianos y vino un obispo a Río y los convenció de que Jesucristo realmente no era Dios encarnado, Dios de la verdadero Dios, ¿no? De la Trinidad,
sino que era un ser humano, ¿vale? Un ser humano que no... y entonces, claro, cuando llegaron en el año 600 por ahí, los musulmanes, bueno, Mahoma, pues entonces pues se, se viraron hacia ese pensamiento fácilmente porque ya no creían en la deidad de Cristo, ¿no? Entonces, yo lo que sí que digo es la persona que ha perdido la doctrina y la vida de santidad como debe, el caminar con el Señor, no tiene gran capacidad de ser ni reconocido ni de propagarse espiritualmente, ¿no? De tener hijos espirituales porque ya no tienes el evangelio puro, ya lo has abandonado y ya no pueden escuchar el evangelio de verdad, ¿sí? Entonces, no se les reconoce por sus malas obras y que tenga mucho cuidado, que tengamos mucho cuidado, ¿no? Porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Quiere decir que los creyentes podemos caer, Exacto, ¿verdad? exacto. Y el que cae pierde ciertas facultades y calidades y lo que pasa es que se ha dicho de que las 4 tierras donde cae la semilla, en Mateo 13, que solamente hay una de esas tierras que son creyentes, que es la cuarta, ¿no? Y se olvidan de las dos en medio. Dice que creyeron, que recibieron la palabra por un tiempo, dice, y con alegría, ¿no? Pero por causa de la persecución, de la palabra, ¿no? De los problemas de la vida, eh, no llegaron a la madurez para producir fruto para aquel que sembró la semilla. Entonces, hemos cambiado la interpretación de un montón de pasajes, ¿no? Para adaptarse a este concepto de que solamente los que perseveran hasta el final son salvos, ¿vale? Pero ese pasaje es Mateo 24, por ejemplo, y está hablando de un tiempo que es la semana 70 de Daniel, es la tribulación, y el que aguante hasta el fin, ese será rescatado para poder entrar al reino, ¿no? Con su propio cuerpo, ¿no? Tienes que mirarlo en contexto las cosas. Tienes que tomar las escrituras de forma natural y saldrás con una Israel que todavía tiene un futuro, ¿sabes? Todavía tiene un futuro la nación de Israel. Y la nación de Israel y los judíos que ya están en todo el mundo, volviendo al tema que estamos, ¿no? Sí. ¿No? Volviendo al tema, es que hay un futuro para esa nación. Y Pablo lo dice, que hay un futuro para esa nación. Sí, y ahí me gustaría también continuar un momento para continuar donde lo dejamos, que era la reforma. Ujú. ¿Qué pasó después de eso? Porque Vale. hubo, a mi entender, un cambio de entendimiento también dentro de Ujú. algunos reformados, Ujú. que llamamos evangélicos, ¿no? Que incluso fueron perseguidos, los anabautistas, fueron perseguidos por los mismos reformadores Sí. y hubo gente, ¿no? A mi entender, que ahí empezó a ver las escrituras, pues, Ujú. y con respecto a Israel, sobre todo, ¿no? Vamos a centrarnos en Sí. eso. Sí. Empezaron a ver, pues, las Ujú. cosas de otra manera, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el problema que tenemos es que muchas explicaciones, libros sobre historia de la Iglesia se centran en los grandes nombres, ¿no? Los grandes nombres, pero no apuntan a personas como Baltasar Hubmaier, que no tenía el concepto que se había heredado de la Iglesia Católica Romana, que tenían los grandes reformadores como Zwinglio, como Juan Calvino, John Knox y todas estas personas, sino que rechazaban eso y creían en un libre albedrío, creían en una separación de Iglesia y Estado. Eso es lo que le pasó a Martín Lutero y estos reformadores, que aceptaron la unión entre Estado y la Iglesia, igual como había hecho los católicos romanos, y igual como tienen las iglesias ortodoxas, ¿vale? En el cual aquí impera a ver quién va a imperar políticamente, ¿no? La lucha de poder. En cambio, habían otros que nosotros nos sentimos muy identificados con ellos, que no creemos en esa unión de Estado e Iglesia, ¿sí? Entonces, rápidamente, las iglesias reformadas que se unieron con el Estado, ¿sí?
se metieron en las guerras contra la Iglesia Católica, ¿vale? Zwingliun murió en la Segunda Guerra, ¿no? Que entablaron, ¿no? Los príncipes de... Creo que Ah, sí, no, eso no sabía. y él murió allí. Y claro, se perdió la pureza de las escrituras, la pureza de intenciones, ¿no? Motivaciones, el mirar las escrituras con sencillez, se perdió todo eso y Martín Lutero se dio cuenta, pero ya era demasiado tarde, se lo habían quitado de las manos ya, ¿sabes? En cambio, habían grupos, bueno, primero hubo la reforma de los reformados, que fue Arminio, ¿no? Pero él hablaba como un reformado y intentó retocar lo que había dicho Juan Calvino. Pero se quedó con la misma base y esto es lo que es el problema. Entonces ahora mismo hay arminianos de muchos colores. Algunos son muy ecuménicos ahora y otros que normalmente se cree que creen ellos que se pierde la justificación por la fe. Aunque hayas creído y hayas sido justificado, se puede perder. Otros no creen eso, ¿vale? Pero siguen diciendo más o menos que depende si quizás lo puedes, no es que lo vayas a perder, pero tus formas se vuelven un poquito así calvinista, ¿no? Sí, sí, ¿Vale? sí. Por el lado de la salvación. Entonces había ese movimiento entre, digamos, entre los reformados, ¿sí? Pero después habían los menospreciados por todos, que eran los grupos menonitas, que hubo una división con los Amish, ¿no? Y estos eran odiados tanto por católicos romanos como por los reformados, los echaban de sus pueblos, de sus casas, y en sus inicios eran un grupo muy noble, querían separarse del mundo, pero ellos dijeron no nos vamos a mover y hasta el día de hoy pues los ves con carrito, con caballo y algunos de ellos es una secta donde Sí. realmente se ha perdido el evangelio en algunos sitios donde han llegado a vivir, ¿no? Pero en otros me he encontrado este verano pasado pues un grupo pues con su declaración de fe y digo, oye, y un pastor de la zona me dijo, pues la verdad es que o sea, tienen un buen fundamento. En Estados Unidos, dices, cuando fuiste a En Estados Estados Unidos. Unidos, sí, cuando fui a Estados Unidos, perdón, sí, hay millones de Amish. Los menonitas cada vez son más, se allegan mucho más a los bautistas, ¿vale? Pero sí, estos grupos, y después surgieron los grupos bautistas, ¿no? Los grupos bautistas se dividieron en dos, pues los reformados, que creían, los bautistas lo que les distinguía, en un sentido, era que no bautizaban a los bebés, ¿vale? Los presbiterianos bautizan a los bebés. Sí, bueno, eso viene también de los anabautistas, de hecho, ¿no? Que empezaron, son los que empezaron realmente a decir, bueno, no queremos Ujú. no creemos en el bautismo de los Sí, niños, no creemos en la ujú. comunión católica, tal, ¿no? Claro, por eso se llama anabautista, Eso. rebautizadores. Ujú. Sí, y entonces no aceptaban ya el bautizarse de bebés, entonces les perseguían por eso, porque Y eso decían la fue verdad. ya, y eso fue ya temprano, de hecho, en la misma reforma, o sea, fue Sí, 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 sí. temprano. Sí, sí. Ujú. Sí, sí, empezaron bautizándose unas 5 varones, creo que fueron a un río y se bautizaron el uno al otro, Ujú. ¿no? Y ahí empezó, pues, y empezaron a escudriñar las escrituras y algunos se volvían locos por lo que encontraban. No quiero decir psiquiátricamente locos, Ujú. pero sí de vez en cuando sus ánimos se pasaban de la raya y armaban algún escándalo, ¿no? Porque redescubrieron el milenio, ¿vale? Y se volvieron milenaristas. Es que ahí está Lo, la mis- cosa, ¿no? Ujú. lo mismo que tengo la cita eh, de Agustín de Hipona, donde él dice, yo antes pensaba así, yo antes creía así, que en un milenio, y lo llamaban quiliasta, ¿vale? Eran quiliastas, 1000 años, milenaristas. Dice, pero ahora, dice, pero, pero como había gente que empezaba a decir que nos vamos a dar unos atracones de comida y unas fiestas y no sé qué, dice, ahora nosotros que somos los espirituales, dice, ya sabemos que todo es, ellos son carnales y se les llama quiliastas o milenaristas, ¿no? Pues resurgió el milenarismo porque redescubrieron
los pactos de Dios y redescubrieron el reino de Cristo que iba a volver a la tierra, la primera fase del estado eterno, ¿no? Empezaron a redescubrir todo esto y fueron muy perseguidos por eso, ¿no? Pero siempre habían, y el hecho de que, que fue Eduardo VII, octavo, que se divorció del Papa de Roma y creó el anglicanismo, ¿no? Que ahora también es Octavo, sí, creo. son los episcopales, que se llaman fuera de Gran Bretaña, se llaman episcopales. Pues, pues solamente el mero hecho de poder hacer esa separación del Papa de Roma creó en en las islas británicas, un alivio, ¿no? Y la gente empezó a traducir la Biblia. De ahí el King James, ¿no? La traducción de King James o la Biblia de Ginebra. Todas estas Biblias, la gente empezó a leerlas por sí solas porque podían leerlo en su idioma y empezó a resurgir una comprensión de las escrituras. Claro, ¿No? es que hay que recordar que por muchos siglos habíamos estado bajo solo una visión. O sea, era la visión que tenía el Papa, o sea, el Papa o la Iglesia Católica. Y de ahí no te podías mover. O sea, Estaba prohibido, sí. es que no podías ni realmente ni leer la Biblia. O sea, no, Sí. como si no eras un sacerdote o lo que sea, es que no podías. En España, en la península ibérica, pues básicamente hasta 1800, allá donde la Inquisición, o sea, no se podía tener una Biblia en tu propio idioma. A menos que fueses rico o que fueses un rey o algo así. Y la Eso, única forma que empezó a resurgir una comprensión era en los que podían leer griego. Los monjes, en algún seminario, o sea, algún sí, sí, monasterio, claro, empezó a resurgir alguna cosa así, pero rápidamente lo chafaban, ¿no? claro, claro. Y por eso España quedó en el oscurantismo por tanto tiempo. Ujú. Y bueno, entonces ahí, pues, volviendo un poco al tema, ¿no?, de Israel, para Sí, no... sí, sí. pues, bueno, es donde la gente empezó a redescubrir, pues, un poco Ujú, lo que es Israel, lo que significa. ujú. Y quizá ya, sobre todo, ¿no?, aquí me puedes corregir si me equivoco, pero por allá en el 1800 y pico, 1700, incluso antes, donde se empezó a hablar ya de una distinción entre la Iglesia e Israel, ¿no? Donde surgió Ujú. también el dispensacionalismo. Sí. Eh, Ujú. Sí, sí, sí. y incluso hubieron evangélicos que realmente estaban esperando Sí. que, que Israel se volviera, ¿no?, A sus bueno, tierras. a sus Sí, tierras, sí, ¿no? O sí. sea, volver De a... hecho, hicieron grandes campañas para ayudarles, para promover con los políticos en lo que es en las nuevas Estados Unidos, ¿no? En las colonias británicas recién independizadas. En poco tiempo estaban promoviendo de que que pudieran volver los judíos a su tierra y pudieran tener una nación allá. O sea, fueron cristianos evangélicos dispensacionalistas, ¿no? Que creían en esa distinción entre Israel como pueblo terrenal y la Iglesia como la que hereda las promesas en Cristo, espirituales, pero que las heredarán todas y reinarán con Cristo, ¿no? Pero entendiendo la distinción, porque empezaron a mirar la Biblia de una forma natural, otra vez, que no está este alegorismo oscurantista, especulativa durante tantos siglos, ¿no? Y Sí. aún así ven pequeñas voces y hay libros donde muestran pequeñas voces por aquí y por allá que retienen algunos que todavía a la sombra, ¿no? Todavía esperaban una comprensión y un cumplimiento de lo que decía la Biblia de forma natural, pero las vocecitas eran muy calladitas. ¿Eh? Mm. Lógico. Sí. Y algo curioso es que, por ejemplo, en Israel hay varias colonias, bueno, o habían, realmente ahora quedan los edificios, ¿no? Ujú. Pero colonias que le llaman colonias alemanas, que fueron alemanes
también por ahí en 1800, por ahí, que vinieron, pues sobre todo de Alemania, y establecieron estas colonias porque ellos querían restablecer pues a Israel, ¿no? Eran como sionistas, digamos. Se Sí, llamaban templarios, no los templarios que conocemos, vale. pero es otro. Eh, y es curioso, ¿no? Porque todavía hoy puedes ir a estos barrios que ¿Eran son... judíos o eran No, eran cristianos, cristianos? que le llaman templarios, no los Vale. templarios católicos, ¿no? Templarios porque esperaban ¿no? que se reedificara el templo y todo esto, ¿no? Es Eh, que ya lo que acabas de mencionar, pero bueno, en la edificación del templo. y es lo que nos lleva Eh, también a lo que estamos claro, hoy, ¿no? Que es sí, curioso, que muy hemos... curioso, eh, muy eh, curioso, muy curioso. oh, Bueno, de hecho, lo que yo mencioné antes, hace un rato, Ezequiel 40-48, que habla acerca de un tercer templo, ¿no? En realidad sería un cuarto templo allí, pero sí que se habla en Apocalipsis de un templo donde habrán sacrificios. eh, durante esos... Claro, si tú lo entiendes como ahora, ¿qué templo es ese, no? Y dice que Dios acepta que no se cuenten a las personas que están dentro adorando a Dios en el templo. Y dices, bueno, Pablo lo dice, ¿no? En sus cartas a los de Tesalónica, que se sentará el hombre de pecado en el templo de Dios, haciéndose ujú. pasar por Dios. Tiene que haber un templo. Tiene que haber un Y templo. nosotros, y es cuando Y tiene tomas que las estar Israel. escrituras de forma natural, sí, tiene que estar en real en Jerusalén. Y tiene que ser un hijo de David, bueno, un hijo de David, es la idea del hijo de David que va a heredar el trono, Ujú. según las promesas. Pues claro, tú miras las escrituras de forma natural y todo cuadra, ¿no? Uno que se va a hacer pasar por un hijo de David y que se va a sentar allí y es que todo cuadra, no, y es una cosa futura. Amós, el versículo clave en Amós que dice que Dios les castigó a Israel por su iniquidad, su maldad, dice que estarán muchos días Mm. sin rey, sin efod. O sea, es, estamos todavía en esos días, son días reales. No puedes convertirlo, puedes hacerlo, pero alegorizarlo y no sé cómo Ujú. Y, especulaciones nos han hecho sí, tanto daño. y de esto del templo que hablas es un tema que también da mucho que hablar, que deberíamos hablar en otro podcast sobre esto, porque de hecho, bueno, tengo algún vídeo ya que hablo sobre eso, ¿Mm? pero es un tema para mí que es muy apasionante porque nos muestra que realmente estamos cerca de la venida Sí. del Mesías, de Cristo, de la segunda venida, para que no haya confusión. Sí, Y digamos la segunda fase de la segunda venida. A mí me gusta apuntar a algunas diferentes personas, ¿no? Que en el Antiguo Testamento, ya desde el principio, no sabían acerca de dos venidas. Solo sabían de una venida, ¿no? Y estaban confundidos porque no claro, comprendían las diferentes profecías de uno que reina, uno que es claro. siervo, uno que sufre, no lo entendían. Y no lo sabían hasta que el Señor dijo, voy a volver, ¿no? Y cuando dijo, voy a volver, en Hechos capítulo 2 3 ahí Pedro dice que el Padre mandará a su Hijo para restaurar y regenerar todas las cosas, ¿no? Entonces ya de repente tú miras hacia el futuro y los cristianos empezarán a mirar al futuro en una segunda venida. Pero después ahí Pablo habla acerca de, he aquí os digo un misterio, algo que no se había dado a conocer. Y entonces de repente la segunda venida se vuelve en una separación. Y curiosamente, en el cristianismo, tengo citas, donde muestra que sí que creían en una, y muy temprano, ¿eh? Y muy temprano en Ujú. la historia de cristiana, Sí, sí. en una distinción entre un arrebatamiento antes de la gran tribulación y después la venida en gloria a la tierra de Cristo, ¿no? Entonces, curiosamente, ¿no? Una venida se vuelve dos y la segunda se vuelve en dos, ¿no?
tiene sentido cuando lo miras y era una cosa aceptada hasta que llegó la alegorización Exacto. de Orígenes y Agustín de Hipona. Y ese es otro tema importante que también vamos a hablar, si Dios quiere, el tema del arrebato y todo esto, Sí, que es sí, no, también muy pero mira, polémico, pero bueno. tú puedes, mira, yo hice una lista de como 8 o 9 cosas que a Mm, mí me llaman mucho la atención acerca de que parece que esté muy cerca el ajá, momento que el Señor nos lleve con Él, nos arrebate y nos lleve con Él. Y digo todo un tipo de cosas, el tema de movimientos de naciones contra Israel, ¿no? mm, La nación de Israel en su tierra, las tecnologías que controlarán la compra y venta de todo en el mundo, toda una serie de cosas, ¿no? Y el último punto lo dejo como el más importante, que es en qué situación está Israel, mm. en la situación del templo, ¿no? Que quieren ahora, a diferencia de hace pocos años, que estaban en contra de la reconstrucción de un templo, ahora Mm. las ideas de los judíos ha cambiado. Y ahora están a favor de construir el templo otra vez. Es curioso, Ujú. ¿eh? ¿No? Entonces tú ves que la Y lo cosa se más, está y lo, acercando. y lo más significativo, que hay cristianos que están apoyando, Ujú. dando dinero para que se construya el tercer templo, lo cual no Sí, digo que sea precisamente bueno, o sea, ya. y ahí también hay un problema, ¿no? Donde cuando vas a un extremo donde, bueno, también hay una... Deberíamos estar dando nuestro dinero para apoyar a los que llevan el eh, Evangelio, para anunciar, no para algo que realmente va a ser una cosa terrible para sí, los judíos, ellos no lo ¿no? saben, claro, ellos piensan que va a ser algo bueno, ¿no? Pero... Nuestra misión no es apoyar la reconstrucción del templo. Eso ya les llegará. Por nuestra misión es llevar el Evangelio, las buenas noticias a toda criatura, ¿no? Y hacer discípulos. Pero sí, sí. Claro. Vivimos en tiempos emocionantes, ¿eh? De verdad. Creo que Es lo que, somos unos privilegiados es lo de que iba ver a lo que decir. estamos viendo. Es ¿Sí? lo que iba a Y, decir. y de momento nosotros en nuestro país, aquí en España, pues de momento no sufrimos persecución, a diferencia de otros que sí están sufriendo mucha persecución en muchos países, ¿no? Pero nosotros somos unos privilegiados que podemos estar aquí sentados hablando y todavía, Ya, pues, se gracias puede a hacer Dios. de momento, de Sí, momento. esperemos que nos dé todavía unos años para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora, que en Ujú, algunos países no se puede hacer eso. Y espero que que va. podamos tener unos años todavía y aprovechar el tiempo, que por eso Ujú. estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Y Yo es que animaría a los que escuchan, mm, no sé a dónde están en su búsqueda o en su caminar, pero que miren las escrituras con otros ojos. Es un tesoro. Las escrituras son un tesoro y hay que mirarlos no como un libro meramente humano, sino que como una obra que Dios ha inspirado y que tienen, y si lo miras con las ciertas pequeñas claves, solamente para seguir las líneas de la promesa, ¿no? Los pactos bíblicos, seguir todas esas cosas y de repente la Biblia se entiende, rápidamente se entiende. mm, No digo que sea fácil, que no sea trabajo, pero todo apunta de que hay un siervo, se llama Israel, y que ha sido infiel, pero hubo otro siervo que fue fiel, que es Cristo, ¿no? Y mm, su destino está ligado, ¿no? Entre Israel y la iglesia, ujú, y Cristo, y menos mal nosotros estamos en él, ¿no? Para ujú, todo aquel que cree en él, sí. ujú. Así que sí, animamos a la gente, como dice Kevin, a estudiar las escrituras, a indagar y si pues hay alguien que no sepa todavía quién es el Mesías, quién es Cristo, a buscarlo porque Él desea realmente pues ser nuestro Padre y bueno, y que Nuestro tengamos vida Salvador. eterna. Ujú. Ujú, sí, porque Él nos va a juzgar también. Él va a ser juez, sí. Y nos gusta hablar del amor de Dios, pero es que nos va a juzgar, ¿no? Ujú. Y cada uno recibirá según responda a lo que Él
ha ofrecido, ¿no? Ujú. Entonces, pues es una cosa de muy grande que ¿Y trasciende esta vida. qué ha ofrecido? Y quiero recalcar esto, lo que ha ofrecido es a su Hijo. Nos ha ofrecido a Sí, su Hijo para que podamos tener vida eterna. exacto. Sí. Y Ujú, yo creo que exacto. ahí es un sitio bueno para dejarlo, ¿no, Kevin? Sí, perfecto. Porque ya llevamos 1 hora y 20 minutos. Está perfecto. Así que, bueno, nos vemos si Dios quiere. Ujú, Espero que, bueno, podamos hacer otro programa bien pronto porque hay muchas cosas de las que queremos hablar. ujú. Y así que nos vemos en el próximo vídeo.